El comandante Jake Morrison se desplomó contra la pared metálica de la estación espacial Omega 7, jadeando mientras las alarmas rojas parpadeaban a su alrededor. Los cristales de hielo se formaban en su respirador mientras las criaturas seferianas rodeaban su posición. Sus municiones estaban agotadas y su equipo había sido eliminado durante la emboscada en el sector norte. Una figura elegante emergió de las sombras. Era alta, con piel azul pálida, que brillaba bajo las luces de emergencia. Sus ojos dorados lo estudiaron con una intensidad que lo hizo sentir vulnerable. Era Lyra Beltar, la comandante suprema de la flota sefiriana, que había estado cazándolo durante semanas. «Humano», dijo ella en su idioma musical. Jake apretó los dientes. «Si vas a matarme, hazlo rápido». Lyra se acercó lentamente, sus movimientos gráciles como los de un depredador. «No he venido a matarte, Jake Morrison». El hecho de que supiera su nombre lo alarmó. «Entonces, ¿qué quieres?». Ella se detuvo a pocos metros de él, sus ojos brillando con una emoción que él no podía descifrar. «Tu especie es fascinante. Durante nuestras batallas he observado tu determinación, tu lealtad hacia tus compañeros. Los humanos poseen algo que mi raza ha perdido». «¿Habla claro?», gruñó Jake manteniéndose alerta. Lyra respiró profundamente, como si estuviera reuniendo valor. «Mi especie está muriendo, Jake. Nuestros números disminuyen cada año. Hemos perdido la capacidad de sentir emociones profundas, de formar vínculos verdaderos. Pero ustedes», se acercó otro paso, «ustedes arden con pasión». Jake frunció el ceño. «No entiendo a dónde quieres llegar». Los ojos de Lyra se suavizaron de una manera que él nunca había visto en un sefiriano. «Nuestros científicos han descubierto que la hibridación entre nuestras especies es posible. Un niño híbrido podría salvar a mi pueblo». El corazón de Jake se aceleró. «Espera, ¿estás diciendo que...?» «Puedo ser la madre de tu hijo humano», declaró Lyra con voz firme pero vulnerable. Las palabras golpearon a Jake como un rayo. Su mente luchó por procesar lo que había escuchado. Esta era la líder de sus enemigos más feroces, la responsable de innumerables muertes humanas. Y ahora le estaba proponiendo algo completamente impensable. «Estás loca», murmuró él, retrocediendo hasta que su espalda tocó la pared fría. «Quizás», admitió Lyra, «pero es nuestra única esperanza». Las alarmas continuaron sonando, pero de alguna manera el mundo se había vuelto silencioso entre ellos. Jake estudió su rostro, buscando signos de engaño, pero solo encontró una honestidad desesperada que lo desconcertó completamente. «¿Por qué yo?», preguntó finalmente. Una sonrisa triste cruzó los labios de Lyra. «Porque eres el único humano que ha sobrevivido a mis ataques durante tanto tiempo. Eres fuerte, inteligente». Y hizo una pausa. «Hay algo en ti que despierta sensaciones que creía perdidas para siempre». Jake sintió como si el piso se moviera bajo sus pies. La guerra que había conocido durante años acababa de transformarse en algo completamente diferente. Todo lo que creía saber sobre el enemigo se desmoronaba ante él. «No puedo», susurró él. «Mi gente, mis hermanos caídos». «Lo sé», dijo Lyra suavemente. «Pero, piénsalo. Un niño que combine nuestras mejores cualidades podría ser la clave para la paz entre nuestros mundos». Hasta las sirenas de emergencia se desvanecieron gradualmente mientras Jake procesaba las palabras de Lyra. Su mente militar luchaba contra la imposibilidad de la situación. Durante 3 años había combatido a los sefirianos, viendo cómo exterminaban colonias enteras humanas con una eficiencia fría que helaba la sangre. «No entiendes lo que me estás pidiendo», dijo Jake, su voz ronca por la tensión. «Has masacrado a miles de mi gente». Lyra bajó la mirada, y por primera vez desde que la conocía, Jake vio algo parecido al remordimiento en sus rasgos alienígenas. «Sé que he causado dolor, pero mi pueblo está desesperado. Cada año perdemos más de nosotros ante la decadencia emocional. Nos estamos convirtiendo en máquinas sin alma». ¿Y eso justifica el genocidio? Jake apretó los puños. «No», admitió Lyra sorprendiéndolo con su honestidad. «Pero cuando ves a tu especie extinguiéndose lentamente, cuando ves a tus hijos naciendo sin la capacidad de amar o llorar, haces cosas desesperadas». Jake estudió su rostro. Los seferianos siempre habían sido enigmas para él. Su tecnología superior,
su frialdad calculada en batalla, su aparente falta de emociones. Pero ahora, mirando a Lyra, veía grietas en esa fachada. ¿Cómo sabéis siquiera que es posible la hibridación entre especies tan diferentes? Las similitudes básicas entre nuestros códigos genéticos son notables. Ambas especies evolucionaron de formas de vida basadas en carbono. Ambas desarrollaron inteligencia superior. La compatibilidad existe, pero requiere... Hizo una pausa, eligiendo sus palabras cuidadosamente. Requiere una conexión emocional genuina. J.K. casi se rió por la ironía. ¿Una conexión emocional? ¿Conmigo? Sí, dijo Lyra simplemente. Durante nuestros enfrentamientos he estudiado tus patrones de comportamiento, tu lealtad hacia tus compañeros, tu negativa a rendirte incluso cuando la derrota era inevitable. Hay una intensidad en ti que resuena con algo profundo en mi núcleo. Eso no es amor, replicó Jake. Eso es profesionalismo militar. Los ojos dorados de Lyra se intensificaron. Entonces, ¿por qué arriesgaste tu vida para salvar a esa niña en la estación Kepler? ¿Por qué te quedaste atrás para cubrir la retirada de civiles en Europa 4? No había valor táctico en esas acciones. Jake se sintió incómodo. Ella había estado observándolo más de cerca de lo que había imaginado. Hice lo correcto. Exactamente. Y esa capacidad de sacrificio, esa compasión instintiva, es lo que mi especie ha perdido. Lyra se acercó otro paso. Cuando te vi arriesgar todo por otros, sentí algo que no había experimentado en décadas. Una calidez aquí se tocó el pecho, que creía imposible. Jackie retrocedió hasta que su espalda tocó la pared otra vez. Esto es una locura. Eres mi enemiga. Lo soy, preguntó Lyra suavemente. ¿O soy una superviviente desesperada pidiendo ayuda al único ser que ha logrado despertar mi corazón dormido? El silencio se extendió entre ellos. Jake podía escuchar su propio latido acelerado, el zumbido distante de los sistemas de la estación. Todo su entrenamiento le gritaba que esto era una trampa, una manipulación elaborada. Pero algo en los ojos de Lyra, algo vulnerable y genuino, lo hacía dudar. ¿Qué pasaría con la guerra?, preguntó finalmente. Si tuviéramos un hijo, si pudiéramos demostrar que nuestras especies pueden coexistir en armonía, podría ser el catalizador para las negociaciones de paz. Un niño que comprenda tanto la pasión humana como la lógica zefiriana. Podría ser un puente entre nuestros mundos. Jake se pasó una mano por el cabello sudoroso. ¿Y si me niego? La expresión de Lyra se endureció momentáneamente. Entonces la guerra continuará hasta que una de nuestras especies sea exterminada. Mi pueblo no se rendirá mientras quede esperanza de supervivencia. Me estás chantajeando. Te estoy ofreciendo una alternativa al genocidio mutuo, corrigió Lyra. La elección es tuya, pero espero que consideres las implicaciones para ambas especies. Jake cerró los ojos, sintiendo el peso de una decisión imposible sobre sus hombros. Todo lo que había conocido, todo por lo que había luchado se tambaleaba al borde, y en el centro de todo estaba esta mujer alienígena que afirmaba que él podía salvar a 2 especies. Necesito tiempo, murmuró. El tiempo es un lujo que ninguno de nosotros tiene, respondió Lyra, pero su voz se suavizó. Pero entiendo tu conflicto. Te daré hasta el amanecer para decidir. Parte 3 After Miss. Jake found himself in a sterile holding chamber, aboard Lyra's command vessel. His mind racing as he tried to process the impossible choice before him. The walls hummed with alien technology, casting a soft blue glow that reminded him constantly of where he was and who had brought him here. He had spent years studying Zephyrian tactics, their cold precision in battle, their seemingly emotionless approach to warfare. Yet here was their supreme commander, speaking of love, of desperation, of a dying race that had somehow lost the ability to feel. It challenged everything he thought he knew about his enemy. A soft chime indicated someone approaching. Lyra entered, no longer wearing her battle armor, but a simple flowing garment that made her seem less like a fearsome warrior and more like what she claimed to be, a desperate mother-to-be seeking salvation for her people. I brought you food, she said, setting down a tray of what looked surprisingly similar to human cuisine. Our nutritionists adapted it to your physiology. How long have you been planning this?
Longer than you might think, Lita admitted, settling gracefully into a chair across from him. We've been monitoring human behavior for years, trying to understand what we've lost. Your species fascinates us with your capacity for both creation and destruction, for love and hatred existing simultaneously. We're not specimens for your study, Jake said harshly. No, you're not, but you represent something we desperately need to reclaim. Lyra's golden eyes met his. Tell me about your child, Hayk Morrison. What shaped you into the man who would sacrifice himself for strangers? Jake hesitated, then found himself speaking despite his better judgment. My parents died when I was 8. Zephyrian raid on Mark's Colony 7. Lyra's expression shifted, pain flickering across her features. I'm sorry. Are you? Or is this just part of your manipulation? I feel genuine regret for your loss, and I'm also trying to understand what drives your protective instincts. Our children are born and raised in communal centers. They receive optimal nutrition, education, and care, but they never experience the intense bond you humans form with your offspring. That bond is what makes us human, Jake said quietly. Yes, and it's what could save my species. Lyra leaned forward. Our scientists believe that a hybrid child would inherit both our technological aptitude and your emotional capacity. But more than that, the process of creating and raising such a child might reawaken dormant pathways in Zephyrian neurology. Jake pushed the food around on his plate, his appetite gone. You're asking me to betray my own kind. I'm asking you to save both our kinds, Lyra countered. Your military leaders know they're losing this war. Humanity's resourceful and passionate, but we have superior numbers and technology. This conflict will end with your extinction, unless something changes. The brutal honesty of her words hit him like a physical blow. JK had seen the casualty reports, watched colonies fall one by one. Humanity was indeed losing, despite their fierce resistance. Why should I trust you? He asked. Lyra stood and moved to a wall panel, activating what appeared to be a holographic display. Image filled the air around them, Zephyrian cities with empty streets, children playing alone without joy or laughter, adults moving through their lives with mechanical precision. This is my homeworld, she said softly. 3 billion souls living in emotional vacuum. Watch. The display showed a Zephyrian family at what seemed to be a meal. There was no conversation, no warmth, just efficient consumption of nutrients. A young Zephyrian child dropped something and hurt himself, but showed no distress, received no comfort. That child is my nephew. Lyra's voice cracked slightly. He will grow up never knowing love, never forming deep connections, never experiencing the joy that makes existence meaningful. In a generation or two, will be extinct, not from warfare, but from spiritual death. When did this start? Approximately 300 years ago. We don't know the exact cause, perhaps environmental factors, genetic drift, or an unintended consequence of our technological advancement. But each generation shows less emotional capacity than the last. And you think a hybrid child could reverse this? Our psychologists believe so. The process of forming a genuine emotional bond with a human partner, of nurturing a child who carries both our genetics and your passionate nature, it might create new neural pathways, reawaken dormant systems. Studying the eerily quiet Zephyrian society. What makes you think I'm capable of forming that kind of bond with you? You've killed my friends, destroyed human colonies. Lyra moved beside him, close enough that he could sense her alien warmth. Because despite everything I've done, despite being your enemy, you haven't tried to kill me. Even now, along with the supreme commander of the force that's destroying your people, you choose dialogue over violence. No, she agreed. But it means you're capable of seeing beyond the uniform to the person beneath. That's more than any of my own people could do. Jake turned to face her fully. Up close, he could see subtle differences from humans, the slight luminescence of her skin, the way her pupils dilated to perfect circles rather than ovals. But there was something unmistakably alive in her eyes, something that yearned. Would it be raised as a weapon? It would be raised as hope, Lyra said firmly. Protected, cherished,
given every opportunity to breach our worlds, and it would know both its parents, you'd keep me alive, equaling all things. In my culture, choosing to bear a child with someone creates an unbreakable bond. Primero would be committing my life to you as much as asking you to commit yours to this cause. The weight of her words settled over him. This wasn't just about creating a hybrid child. It was about two enemies choosing to trust each other with their futures. Parte 4. País. Jake pasó las siguientes horas en silencio, contemplando la propuesta imposible mientras las estrellas giraban lentamente fuera de las ventanas transparentes de la nave. La habitación que Lyra le había proporcionado era sorprendentemente cómoda, adaptada a las necesidades humanas con una precisión que sugería años de preparación. Un suave toque en la puerta interrumpió sus pensamientos. Lyra entró llevando lo que parecía ser té, aunque el aroma era diferente, más floral que cualquier cosa que hubiera probado en la tierra. «Es una bebida tradicional de mi mundo», explicó ofreciéndole una taza. Se dice que calma la mente y ayuda con decisiones difíciles. Jake aceptó la bebida, notando cómo los dedos de ella rozaron brevemente los suyos. La piel de Lyra era sorprendentemente cálida, con una textura suave que desmentía su apariencia alienígena. «¿Cuántos de tu especie saben sobre esta propuesta?», preguntó. «Solo mi consejo más íntimo. Muchos de mis generales considerarían esto una traición». Lyra se sentó en el borde de la cama, manteniendo una distancia respetuosa. «Pero también están desesperados. Han visto los estudios poblacionales, saben que nuestra extinción es inevitable sin intervención. Y si el niño no hereda las características que esperan, entonces mi especie morirá lentamente y yo seré ejecutada como traidora. Pero creo que el riesgo vale la pena». Jake estudió su rostro buscando signos de duplicidad. En cambio, encontró una determinación tranquila que lo conmovió a pesar de sí mismo. ¿Por qué arriesgar tanto por una posibilidad tan remota? Porque durante nuestros enfrentamientos he visto algo en ti que despertó recuerdos de lo que solíamos ser. Mi abuela me contó historias de cuando los seferianos amaban profundamente, cuando nuestras familias se reunían no por obligación sino por alegría. Pensé que eran solo cuentos hasta que te vi arriesgar tu vida por otros. «Eso no es amor romántico», protestó Jake. «No, pero es la semilla de algo más profundo. El amor romántico humano emerge de la misma fuente que tu compasión, tu lealtad, tu capacidad de sacrificio». Lyra levantó la vista para encontrar sus ojos. «He estado estudiando las emociones humanas durante años, tratando de entender lo que hemos perdido». Jake sintió una punzada de curiosidad a pesar de la situación. «¿Qué has aprendido?» El amor no es solo una emoción, sino una serie de conexiones neurológicas complejas que afectan todo el comportamiento. Los humanos que aman profundamente también luchan más ferozmente, crean más vívidamente». Lyra se acercó ligeramente. «Esa intensidad es lo que mi especie necesita recuperar. ¿Y piensas que puedes aprenderlo simplemente teniendo un hijo conmigo?» «Pienso que ya estoy aprendiendo», admitió Lyra suavemente. «Desde que tomé esta decisión, he experimentado sensaciones que creía imposibles. Nerviosismo ante tu respuesta, esperanza de que aceptes, temor de que me rechaces». Jake la estudió con nueva atención. Ahora que lo mencionaba, podía ver signos de tensión en su postura, una vulnerabilidad que no había notado durante sus encuentros en batalla. ¿Qué siente un sefiriano normalmente? Satisfacción por la eficiencia, irritación por los obstáculos, curiosidad intelectual. Pero no está, hizo un gesto vago hacia su pecho. Esta sensación de calidez y vacío al mismo tiempo cuando te miro. La honestidad de su confesión lo desarmó. Jake había esperado manipulación, no esta admisión vulnerable de sentimientos confusos. Lyra comenzó, luego se detuvo. Era la primera vez que usaba su nombre sin su título militar. «¿Entiendes lo que me estás pidiendo que sacrifique? No solo mi lealtad hacia mi especie, sino mi libertad, mi futuro, todo lo que he conocido». «Sí», respondió simplemente, «te estoy pidiendo que entregues tu vida anterior por la posibilidad de algo completamente nuevo. Es egoísta, desesperado y quizás imposible. Al menos eres honesta. La honestidad es todo lo que puedo ofrecerte junto con mi propuesta».
Lyra se levantó y caminó hacia la ventana mirando las estrellas. Si aceptas, no habrá vuelta atrás para ninguno de nosotros. Si te niegas, buscaré otra solución aunque sea menos prometedora. Jake se unió a ella en la ventana. El espacio parecía infinito y vacío, lleno de posibilidades y peligros. ¿Qué otra solución? Intentar la hibridación con otros humanos, usar métodos menos voluntarios. Su voz se endureció. No es mi preferencia, pero mi pueblo está muriendo. La amenaza implícita envió un escalofrío por la espina dorsal de Jake. Experimentación forzada si es necesario. Pero prefiero esto. Prefiero que sea una elección basada en comprensión mutua. Lyra se volvió hacia él. Prefiero intentar construir algo real contigo que fabricar algo artificial con coerción. Heike vio la sinceridad en sus ojos, pero también la determinación acérica que había hecho de ella una comandante formidable. Esta no era solo una súplica romántica, era una negociación entre dos líderes que entendían las apuestas. Si acepto, dijo lentamente, quiero dar protección para las colonias humanas que aún existen, un alto el fuego durante el proceso. Hecho, respondió Lyra inmediatamente, cualquier cosa que haga esto más factible. Y quiero comunicación regular con mi comando. Necesitan saber que estoy vivo y actuando por voluntad propia. También aceptable, Lyra se acercó más. ¿Hay algo más? Jake la miró. Esta mujer alienígena que le estaba pidiendo que reinventara su vida entera. Quiero tiempo para conocerte realmente antes de dar el siguiente paso. No puedo criar un hijo con alguien que es completamente extraña para mí. Una sonrisa apareció en los labios de Lyra, la primera genuina que había visto de ella. Eso es muy humano de tu parte, y muy sabio. Eso significa que aceptas mis términos. Significa que me das esperanza de que esto realmente pueda funcionar. Dijo Lyra. Un sefiriano habría buscado eficiencia inmediata. Tú buscas conexión genuina. Jake sintió que algo se asentaba en su pecho, una decisión tomándose a pesar de sus reservas racionales. Entonces supongo que tenemos mucho de qué hablar. Parte 5. Las semanas siguientes trajeron una rutina extraña y surreal. Jake se encontró viviendo a bordo de la nave insignia sefiriana, no como prisionero sino como huésped peculiar, con acceso restringido pero cómodo. Lyra cumplió su promesa de permitir comunicaciones limitadas con el comando humano, lo que ayudó a calmar algunas de sus ansiedades más inmediatas. Durante sus conversaciones diarias, Jake comenzó a ver más allá de la fachada militar de Lyra. Descubrió que había sido científica antes de convertirse en comandante, especializada en biología evolutiva. Su transición al liderazgo militar había sido necesidad, no elección. Mi especie está organizada por mérito intelectual, explicó una tarde mientras compartían lo que había llegado a ser su ritual diario de té. Cuando mis superiores fueron víctimas de la decadencia emocional, asumí el comando por defecto. La decadencia emocional puede ser tan severa. Imagina perder gradualmente tu capacidad de sentir urgencia, de priorizar, de distinguir entre opciones importantes y triviales. Lyra cerró los ojos. Mi predecesor pasó sus últimos meses reorganizando archivos de suministros mientras las colonias humanas fortalecían sus defensas. Jake sintió una punzada inesperada de compasión. Debe haber sido aterrador asumir esa responsabilidad. Lo fue. Y es cuando comencé a estudiar las emociones humanas con desesperación real, no solo curiosidad científica. Lyra lo miró directamente. Necesitaba entender cómo funcionaban sus procesos de toma de decisiones bajo presión. ¿Y qué encontraste? Que el miedo puede ser motivador, que la ira puede dar energía, que el amor puede inspirar sacrificios imposibles. Lyra hizo una pausa. Pero también encontré algo más. Encontré evidencia de que las emociones intensas pueden ser contagiosas entre especies compatibles. Jake frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Nuestros neurobiólogos han detectado cambios sutiles en mis patrones cerebrales desde que comenzamos estas conversaciones. Áreas que habían estado dormidas durante años muestran nueva actividad. Lyra extendió una mano hacia él deteniéndose justo antes de tocarnos. Tu presencia está afectándome de maneras que no comprendo completamente. Jake miró la mano extendida, notando el ligero temblor en sus dedos. ¿Es eso bueno o malo?
Es esperanzador, respondió Lyra suavemente, pero también confuso. Las sensaciones son más intensas de lo que esperaba. Sin pensarlo completamente, Jake extendió su propia mano para encontrarse con la de ella. El contacto piel con piel envió una corriente extraña a través de él, no desagradable pero definitivamente alienígena. También lo siento, admitió. Algo está cambiando. Lyra entrelazó sus dedos con los de él, estudiando la diferencia en el color y textura de su piel. ¿Te resulta repulsivo? No, dijo Jakes honestamente. Diferente pero no repulsivo. Para mi especie, el contacto físico es puramente funcional. Pero contigo, Lyra apretó ligeramente su mano. Siento una calidez que se extiende más allá del punto de contacto. Ya que se encontró correspondiendo la presión, notando cómo los ojos de Lyra se dilataron ligeramente en respuesta. ¿Cuánto tiempo crees que necesitaremos antes de intentar la procreación? Lyra no evitó la pregunta directa. Nuestros científicos sugieren que una conexión emocional genuina mejoraría significativamente las posibilidades de éxito. Pero no hay precedentes para saber cuánto tiempo requiere eso. ¿Has considerado que podríamos fallar? ¿Que podríamos no desarrollar sentimientos lo suficientemente fuertes? La expresión de Lyra se ensombreció. Constantemente. Pero también he considerado que ya estamos más cerca de lo que esperaba. Se acercó en su asiento, ya que, cuando pienso en tu seguridad, experimento lo que ustedes llaman ansiedad. Cuando imagino tu rechazo final, siento algo que debe ser dolor anticipado. Esas son señales positivas, murmuró Jake, sorprendido por su propia respuesta protectora ante la vulnerabilidad de ella. ¿Qué sientes tú? Ella que consideró la curiosidad, principalmente, pero también algo más profundo. Cuando te veo luchar con emociones nuevas, quiero ayudarte a entenderlas. ¿Es eso amor? Es el comienzo de algo que podría convertirse en amor. Los humanos desarrollamos vínculos gradualmente, a través de experiencias compartidas, comprensión mutua, confianza construida. Entonces debemos construir esas cosas juntos. ¿Estás dispuesta a ser paciente, a dejar que esto se desarrolle naturalmente? Para salvar a mi especie aprenderé a hacer lo que sea necesario, dijo Lyra firmemente, pero también porque algo en mí quiere conocerte realmente, no solo usar tu material genético. Jake sonrió a pesar de la gravedad de la situación. Esa es una forma muy romántica de decirlo. ¿Romántica? No estoy familiarizada con ese concepto aplicado a mí misma. Significa que valoras la conexión emocional tanto como el resultado práctico, explicó Jake. Es muy humano de tu parte. Los ojos de Lyra se iluminaron. ¿Estoy volviéndome más humana? ¿Estás volviéndote más tú misma? Corrigió Jake, la persona que podrías haber sido si tu especie no hubiera perdido estas capacidades. Lyra apretó su mano más fuerte. Entonces tal vez hay esperanza para nosotros después de todo. Jake miró sus manos entrelazadas, humana y alienígena, representando especies que habían estado en guerra durante años. Tal vez la hay. Esa noche, por primera vez desde su captura, Jake durmió sin pesadillas sobre la guerra. En cambio, soñó con posibilidades que no había imaginado antes, con futuros que podrían existir más allá del conflicto y la supervivencia. Y en algún lugar de la nave, Lyra experimentó algo completamente nuevo para su especie. Esperanza mezclada con algo que podría haber sido el comienzo del amor. Los días 666. Los días se convirtieron en semanas. Y las semanas en meses con tribus. Jake encontró su nueva vida extrañamente satisfactoria, dividida entre conversaciones profundas con Lyra y exploración cuidadosa de la tecnología zefiriana. Ella le había concedido acceso a sus bibliotecas científicas, y él se sumergió en estudios sobre la biología de ambas especies, con el fervor de alguien que finalmente encontraba propósito en circunstancias imposibles. Los datos son fascinantes, le dijo a Lyra una tarde, rodeado de pantallas holográficas que mostraban secuencias genéticas complejas. Las similitudes en nuestro ADN base sugieren un origen común muy antiguo. Lyra se acercó estudiando los datos por encima de su hombro. Su proximidad ya no lo ponía nervioso como antes. Nuestros arqueólogos han teorizado que ambas especies podrían haber evolucionado de colonizadores de una raza ancestral desaparecida. Eso explicaría la compatibilidad reproductiva,
murmuró Jake, notando cómo la respiración de Lyra se había acelerado ligeramente cuando él mencionó la reproducción. ¿Estás nerviosa por eso?, constantemente admitió ella, una honestidad que ya había llegado a apreciar, no solo por el aspecto físico que es completamente desconocido para mí, sino por las implicaciones emocionales. Saeke se volvió en su silla para enfrentarla completamente. Durante los últimos meses había observado cambios notables en Lyra. Sus expresiones se habían vuelto más animadas, sus respuestas más espontáneas. Había comenzado a reír, un sonido musical que lo deleitaba cada vez. ¿Qué clase de implicaciones emocionales? Tu especie forma vínculos intensos a través de la intimidad física. Mis científicos predicen que yo experimentaría algo similar pero magnificado debido a la novedad de tales sensaciones. Lyra se sentó en el borde de su escritorio. En esencia podría volverme adicta a ti de maneras que podrían afectar mi juicio. Jake sonrió. ¿Te preocupa enamorarte de mí? Me preocupa enamorarme hasta el punto de comprometer mi responsabilidad hacia mi especie, corrigió Lyra, pero también me preocupa no enamorarme lo suficiente como para que esto funcione. Es un equilibrio delicado, acordó Jake. ¿Cómo lo manejamos? Honestidad completa, Dijo Lyra firmemente. Comunicación constante sobre lo que estamos experimentando. Y hizo una pausa, su piel azul, adquiriendo un tinte más profundo. Práctica gradual. Práctica, contacto físico progresivo. Tus neurobiólogos humanos han documentado cómo la intimidad se desarrolla en etapas. Podríamos seguir esos patrones monitoreando nuestras respuestas en cada nivel. Jake sintió una mezcla de anticipación y nerviosismo. ¿Estás sugiriendo que tratemos esto como un experimento científico? Estoy sugiriendo que tratemos esto como lo que es, un proceso gradual de vinculación entre dos individuos que necesitan construir confianza antes de crear una nueva vida juntos. Lyra extendió una mano hacia él, pero sí, con observación cuidadosa de los resultados. Jake tomó su mano, notando cómo el simple contacto enviaba ondas de calor a través de ambos. Los monitores médicos que Lyra llevaba discretamente mostraron picos inmediatos en su actividad neurológica. Ya estamos viendo cambios, murmuró él observando los datos. Cada vez más intensos, concordó Lyra. Cuando me tocas, mi mente se llena de sensaciones que no tienen equivalente en mi experiencia previa. Es abrumador. Es adictivo, admitió ella. Encuentro razones para estar cerca de ti, para tocarte casualmente. Es un comportamiento completamente irracional desde una perspectiva sefiriana tradicional. Jake entrelazó sus dedos con los de ella, observando cómo los ojos de Lyra se dilataron en respuesta. Para un humano eso suena como atracción romántica. ¿Es eso lo que sientes tú? Jake consideró la pregunta honestamente. Durante los meses pasados había llegado a apreciar la inteligencia aguda de Lyra, su dedicación a su gente, su lucha por entender emociones que le eran completamente ajenas. Sí, dijo finalmente. Siento atracción hacia ti como persona, no solo como concepto. Los ojos de Lyra se iluminaron de una manera que ahora había aprendido a reconocer como alegría. ¿Significa eso que podrías llegar a amarme? ¿Significa que ya estoy en camino? Lo que me sorprende es lo natural que se siente a pesar de todo lo que debería hacer que fuera imposible. Lyra se acercó más hasta que sus rostros estuvieron a solo centímetros de distancia. ¿Puedo intentar algo que he estado estudiando en tus archivos culturales? ¿Qué cosa? Un beso, susurró ella. Según mis investigaciones, es una forma fundamental de intimidad humana. ¿Estás segura de que estás lista para eso? No, admitió Lyra, pero creo que necesito intentarlo para entender completamente lo que significa elegirte. Jake estudió su rostro viendo nerviosismo mezclado con determinación. Lentamente se inclinó hacia adelante, dándole tiempo para retirarse si cambiaba de opinión. Cuando sus labios se tocaron, fue suave y exploratorio. Lyra se tensó inicialmente, luego se relajó en el contacto. Cuando se separaron, sus ojos estaban brillantes con algo que podía haber sido asombro. Eso fue, comenzó ella. ¿Qué? Más intenso de lo que cualquier simulación podría haber predicho. Terminó Lyra, su voz ligeramente ronca. Es como si todo mi sistema nervioso hubiera despertado simultáneamente.
Jake sonrió, sintiendo una calidez protectora hacia esta mujer que estaba experimentando emociones fundamentales por primera vez. Para los humanos, esa es una respuesta muy normal a un primer beso con alguien que les importa. ¿Te importo?, preguntó Lyra suavemente. Más de lo que esperaba, admitió Jake. ¿Eso te asusta? Aterroriza cada instinto zefiriano que tengo, dijo Lyra honestamente. Pero también me hace sentir más viva de lo que jamás pensé posible. Jake le apretó la mano. Entonces supongo que estamos en el camino correcto. Lyra asintió, una sonrisa genuina iluminando sus rasgos. Supongo que sí. Jack, sí. Creo que estoy empezando a entender por qué tu especie lucha tan ferozmente por proteger lo que ama. Ya que la miró, esta mujer alienígena que había comenzado como su enemiga y se estaba convirtiendo en algo completamente diferente. Y yo estoy empezando a entender por qué la tuya merece una segunda oportunidad. Parte 7. Parte Atre. 6 meses después del primer beso, 6 meses desportó en habitaciones compartidas que él y Lyra habían diseñado juntos, un híbrido de comodidades humanas y tecnología zefiriana. La luz suave del amanecer artificial se filtraba a través de ventanas que ofrecían una vista espectacular del espacio, pero su atención estaba completamente enfocada en la mujer que dormía. A su lado, Lyra había cambiado dramáticamente durante su tiempo juntos. Su piel ahora brillaba con una calidez que sus propios médicos describían como activación emocional neurológica, y había desarrollado expresiones y gestos que eran únicamente suyos, no copias de comportamiento humano, sino evoluciones genuinas de su propia personalidad despertada. «Buenos días», murmuró ella abriendo los ojos para encontrarlos de él. «Buenos días», respondió Jake inclinándose para besar su frente. El gesto había comenzado como curiosidad científica, pero se había convertido en una necesidad emocional. «Hoy es el día», dijo Lyra suavemente. Y Jake sintió el familiar apretón de anticipación nerviosa en su estómago. Después de meses de construcción gradual de intimidad, de aprender los cuerpos del otro, de desarrollar una conexión que había sorprendido a todos los observadores científicos con su profundidad e intensidad, finalmente habían decidido intentar la concepción. Los médicos de ambas especies habían monitoreado cada paso, asegurándonos de que tanto los aspectos físicos como emocionales de su vínculo fueran óptimos. ¿Estás nerviosa?, preguntó Jake acariciando el cabello sedoso de Lyra. Aterrorizada, admitió ella con la honestidad que había llegado a amar, pero también más emocionada de lo que creía posible. ¿Tú? Lo mismo, dijo Jake sonriendo a pesar de sus nervios. Es extraño pensar que hoy podríamos comenzar algo que cambiaría a ambas especies para siempre. Lyra se acurrucó más cerca de él, un comportamiento que había desarrollado espontáneamente sin ningún modelo humano. ¿Alguna vez imaginas cómo será el bebé? ¿Contendrá tu inteligencia y mi testarudez? ¿Mi color de ojos y tu gracia natural? Espero que tenga tu capacidad de compasión y mi resistencia física. Pero más que eso, espero que represente lo mejor de ambas especies. Jake la besó suavemente, saboreando la familiaridad mezclada con la novedad continua de «Sin importar cómo resulte, ya has logrado algo increíble». ¿Qué quieres decir? Has demostrado que el amor puede existir entre nuestras especies, que la comprensión es posible. Independientemente de si podemos crear un hijo juntos, has construido un puente entre mundos que estaban en guerra. Los ojos de Lyra se llenaron de lágrimas, otra capacidad que había desarrollado durante su tiempo juntos. ¿Sabes lo que más me asombra? ¿Qué? Que ya no puedo imaginar la idea de existir sin esta conexión, sin estos sentimientos. Parece vacía más allá de la descripción. Lyra se apoyó en su codo para mirarlo directamente. Eso es amor, ¿verdad? No solo atracción física o compatibilidad intelectual, sino esta necesidad fundamental de compartir la existencia. Sí, dijo Jake suavemente. Eso es amor. Entonces, independientemente de lo que suceda hoy, ya hemos tenido éxito en lo más importante. Declaró Lyra. He aprendido a amar y tú me has amado a pesar de todo lo que debería haberlo hecho imposible.
Más tarde esa mañana, rodeados por equipos médicos de ambas especies y monitoreado por tecnología que Jake apenas podía comprender, se unieron con la esperanza de crear algo que nunca había existido antes. El acto mismo fue tierno, intenso, lleno del peso de dos especies observando, pero también profundamente personal e íntimo. Cuando terminaron, Lyra lloró por primera vez en su vida adulta, no de dolor sino de una emoción tan profunda que no tenía palabras para describirla en ningún idioma. ¿Qué sientes?, preguntó Jake sosteniéndola cerca. Completa, susurró ella. Por primera vez en mi existencia, me siento completamente viva. Las semanas siguientes fueron una mezcla de esperanza ansiosa y vida cotidiana sorprendentemente normal. Jake y Lyra habían establecido rutinas que incorporaban elementos de ambas culturas, y él se encontró genuinamente feliz de maneras que no había experimentado incluso antes de la guerra. Cuando finalmente llegó la confirmación de que Lyra estaba embarazada, ambos lloraron. Las noticias se extendieron rápidamente a través de ambas flotas, y Jake observó algo milagroso suceder. Los combates disminuyeron gradualmente mientras ambos lados esperaban a ver qué emergerían de esta unión imposible. ¿Crees que nuestro hijo podrá manejar la presión de ser un símbolo de paz entre especies?, preguntó Lyra una noche, su mano descansando sobre su vientre a un plano. Creo que nuestro hijo tendrá los mejores padres posibles para enseñarle cómo navegar mundos complicados, respondió Jake cubriendo su mano con la suya, y creo que representará algo que ambas especies necesitan ver, que el amor es más fuerte que el miedo, que la comprensión es posible incluso entre los enemigos más improbables. Lyra sonrió, su rostro radiante con una felicidad que iluminaba toda la habitación. ¿Sabes qué le diré cuando sea lo suficientemente mayor para entender? Que existe porque dos especies se negaron a aceptar que el odio fuera el único futuro posible. Jake besó su frente, luego sus labios, saboreando el milagro de tener esta vida extraordinaria con esta mujer extraordinaria. Y le diremos que cambió el universo simplemente al existir. Fuera de sus ventanas las estrellas brillaban con promesas de futuros que ninguna de las especies había, y en algún lugar entre ellas un niño que aún no había nacido ya estaba uniendo mundos con nada más que la promesa de su existencia. El amor era verdaderamente la fuerza más poderosa del universo.